servicios informativos de Navarra Televisión. Los funcionarios cobrarán el próximo mes de enero todo lo que se les adeuda de la extra de 2012. Es el acuerdo al que ha llegado el cuatripartito y que ha salido adelante en la comisión, que desde hoy debate los presupuestos del año que viene. ¿Podemos decir que ha sido fruto de la existencia de Podemos? Todos hemos apostado porque los funcionarios recuperaran la parte de la extra. Aquellos que hemos exigido desde el minuto 1 que se les diera el mismo trato que al resto de los funcionarios de este país. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. El punto de más que ha dado Madrid para el déficit ha posibilitado un mayor gasto en los presupuestos del año que viene que se van a destinar a los funcionarios navarros. Es el acuerdo al que han llegado en el seno del cuatripartito. Hoy uno de sus socios se desmarcaba de la posición común en cuanto al borrador de la orden foral que regula el próximo año el PAI en los colegios. No se ha rechazado, como pretendía UPN, la orden foral, pero Izquierda Esquerra no ha votado con sus socios, se ha abstenido. La Cámara Navarra ha pedido medidas a las instituciones para favorecer las exportaciones internacionales de las empresas navarras. El informe que ha presentado señala que exportaron bienes por valor cercano a los 8.500 millones de euros, lo que supone el 44% del PIB navarro. Sensibilizar, no solamente a la sociedad navarra, que también, sino a los poderes públicos, para llamarles la atención de que la internacionalización es un factor determinante para el crecimiento económico. El Hospital San Juan de Dios de Pamplona celebra 25 años de cuidados paliativos y lo ha hecho esta mañana con un acto de reconocimiento a sus profesionales y voluntarios. En todo este tiempo se han atendido a más de 8.400 pacientes en el final de sus vidas. Comenzó centrado en los enfermos del SIDA y ahora son mayoría los de cáncer. De un servicio que nació porque había una necesidad sanitaria que cubrir en nuestra sociedad navarra. Se ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo, siendo capaz de ofrecer apoyo y seguridad en momentos complejos de la vida de una persona y su familia. Una pelea en un domicilio de la calle Río Alzania de Pamplona se salda con la detención de 5 personas, todas ellas de origen sudamericano, acusadas de intentar agredir a los agentes que acudieron a mediar después de las llamadas de los vecinos. Y hoy nos hemos sorprendido por el estado que presentan algunas de las figuras del Belén gigante de la Taconera en Pamplona. La pintura ha desaparecido en muchos puntos de estas grandes figuras que aparecen deterioradas a la vista de los viandantes. Y en deportes, lo peor de la derrota de este fin de semana ante el Barcelona no fueron los puntos para Osasuna, sino la pérdida de su capitán, Miguel Flaño. Así salía del estadio, cojeando. Hoy se ha confirmado su grave lesión. El defensa navarro sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se pierde la temporada. Navarra pagará en enero de 2017 a los funcionarios el 50% de la paga extra que queda pendiente. Se ha tramitado vía enmienda por parte del cuatripartito a los presupuestos generales. También la subida salarial del 1%, si así lo hace el Gobierno central. Cada partido político intenta atribuirse el mérito de lo conseguido, que entre otras cosas es posible por el aumento en un punto del déficit para el año que viene que ha marcado Madrid. Los funcionarios navarros cobrarán en enero el 50% de la paga extra que tienen pendiente, una decisión que Podemos se atribuye a sí mismo. ¿Podemos decir que ha sido fruto de la existencia de Podemos? El resto del cuatripartito asegura que se cumple así con el acuerdo programático y que se debe gracias a ingresos no previstos por el aumento del límite de déficit. Yo creo que todos los grupos en esta Cámara, de una o de otra manera, de una forma más conciliadora o menos, todos hemos apostado porque los funcionarios recuperarán la parte de la extra que aún se les debe. Ha sido gracias a la existencia de capacidad económica. Yo creo que ahí no, que el que se quiera poner esa medalla que se la ponga, pero desde luego el Gobierno, yo lo he dicho más de una vez, si hubiera tenido la posibilidad de haberlo hecho antes, desde luego que seguramente lo habría hecho. Insisto que es un cambio importante respecto a las restricciones presupuestarias de la pasada legislatura. La oposición se atribuye el mérito debido a la presión que han venido ejerciendo. Un éxito, en primer lugar, de los propios trabajadores de la función pública, pero un éxito sin ningún tipo de duda de aquellos que hemos exigido desde el minuto 1 que se les diera el mismo trato que al resto de los funcionarios de este país. Al Gobierno no le ha quedado otro remedio
por la presión social y porque efectivamente vamos a tener más ingresos con todos los impuestos que se han aprobado. Porque prácticamente en todas las comunidades ya se había abonado la totalidad o se iba a abonar este mes de enero la totalidad de la paga pendiente. Otra de las enmiendas que aprobará el cuatripartito es la subida del 1% a los funcionarios navarros, si así lo decide el Gobierno central. Se le asignará una partida de 11 millones de euros. Y los sindicatos de la enseñanza concertada, por su parte, SEPNA, UGT y la ILAB, se concentraban esta misma mañana ante el Parlamento para exigir a los partidos que en los presupuestos de 2017 introduzcan enmiendas que reparen, dice, la situación de estos trabajadores. Exigen el mismo trato para los 2.700 empleados de esta red y que se aplique la misma subida salarial que a los empleados de la red pública. Entienden que a través del dinero de más que dispone el Gobierno se podría ahora hacer. Y el PAI, el programa de aprendizaje en inglés que sigue enfrentando al cuatripartito y a la oposición. UPN pedía hoy la retirada del borrador foral que da libertad a los centros educativos para elegir las horas lectivas que imparten en inglés. La abstención de Izquierda Esquerra, que se ha desmarcado del cuatripartito, no ha sido suficiente para que esto saliera adelante. Izquierda Esquerra vuelve a marcar distancias con sus socios de gobierno en materia educativa, en concreto sobre el borrador de orden foral del PAI. Una normativa confusa, una normativa donde queda en manos de los centros escolares pues un marco de decisión excesivo, porque la planificación y garantizar que a todos los centros educativos y por lo tanto todos los estudiantes acceden a las mismas condiciones debe ser liderado desde el Departamento de Educación mediante la correspondiente planificación. Pero su abstención no ha sido suficiente para que prosperase una declaración institucional de UPN que pide que se retire ese borrador. ¿Por qué tiene que haber centros educativos en Navarra? Centros públicos, sobre todo, que sean de Champion, porque ofrecen más horas de inglés, otros que sean de primera división, otros que sean de segunda y otros que terminen siendo de regional. Es que a este Gobierno no le gusta el programa de aprendizaje en inglés y por lo tanto lo que hace es desprotegerlo, desregularlo y dejarlo al albur de la voluntad de los colegios. Pero Abay, EH Bildu y Podemos acusan a la oposición de politizar el tema y aseguran que no se está imponiendo nada. Es fijar un mínimo de horas en inglés y también un máximo. No impone nada más que un mínimo de 6 horas y un máximo al que, por cierto, no llegan la mayoría de los centros que en este momento están impartiendo el PAI. No hay ninguna reducción generalizada de carga lectiva. Hay una horquilla y cada centro tiene que tener la libertad, que es lo que hasta ahora no había. Lo que había hasta ahora era una imposición desde el departamento. Este borrador del Gobierno sobre el programa de aprendizaje en inglés ha recibido ya el rechazo de las APIMAS British PAI. En los próximos meses se avecinan muchos cónclaves de los grandes partidos políticos en España. Hoy la secretaria general de Podemos en Navarra evitaba decantarse en favor de Pablo Iglesias o de Íñigo Errejón. Laura Pérez dice que no hay ninguna rebelión dentro del partido y que todas las corrientes tienen cabida. No trate de etiquetarme, porque no hay ninguna rebelión, sobre todo porque Podemos siempre se ha caracterizado por su pluralidad, por ser un crisol de ideas, de personas de procedencias distintas, con caras distintas, y todas son atractivas y necesarias en el sentido de que quienes atraen y seducen a unas, en el lenguaje rejonista, pues son complementarias. Y por su parte, la secretaria general de los socialistas navarros se refería también al proceso de primarias y congreso que se tendrá que celebrar en el Partido Socialista. Chivite defiende el derecho de Pedro Sánchez a presentarse, dice, como cualquier afiliado, niega que haya escisiones dentro del partido. Todo aquel afiliado o afiliada que se quiera presentar a secretario o secretaria general del Partido Socialista está en su derecho de poder hacerlo, y a la vista está, por el número de asistentes que hubo el otro día en Asturias, que a Pedro la afiliación lo quiere. La Cámara de Comercio de Navarra considera que las ventas en los mercados internacionales de las empresas navarras es un factor, dice, determinante para el crecimiento de la comunidad, y a su vez entiende que no se le está otorgando el protagonismo que debiera tener en la estrategia de especialización inteligente.
El sector exterior navarro se caracteriza por estar altamente concentrado tanto en destinos, en sectores como en empresas. 3 de cada 4 ventas internacionales se dirigen al mercado europeo. El 70% de las exportaciones son de bienes de equipo, automoción y alimentación, y el 10% de las empresas más internacionales acumulan el 95% de las ventas navarras. En 2015 las empresas navarras exportaron bienes y mercancías por valor de casi 8.500 millones de euros, lo que supone un 44% del PIB navarro. Desde el 2012 las exportaciones, pasados ciertos años de crisis, volvieron a crecer hasta el dato de los casi 8.500 millones de euros en el 2015. La Cámara de Comercio considera necesario tomar medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas desde las instituciones navarras. Sensibilizar no solamente a la sociedad navarra, que también, sino a los poderes públicos, para llamarles la atención de que la internacionalización es un factor determinante para el crecimiento económico. El presidente de la Cámara ha abordado la situación política internacional, especialmente tras la elección de Trump como presidente de Estados Unidos y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Que se están produciendo algunos aspectos negativos, como por ejemplo un mayor proteccionismo en la mayoría de los países. Estamos hablando de países importantes como por ejemplo Estados Unidos o puede ser también Inglaterra, etcétera, que va a provocar un cambio de estrategia en las empresas en cuanto a comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio ha reducido las previsiones de crecimiento del comercio mundial para 2016, pasando del 2,8% en abril al 1,6% en septiembre. Las ejecuciones hipotecarias han disminuido en Navarra, lo han hecho un 49% en el tercer trimestre de 2016. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se llevaron a cabo 59 ejecuciones frente a las 116 que se habían realizado en el mismo trimestre del año anterior, en 2015. Por el contrario, en este tercer trimestre se ha constatado un incremento de los concursos declarados. Entre julio y agosto, declarados 17 frente a los 10 del año anterior. Esto supone un repunte del 70%. Cinco personas, 3 mujeres y 2 hombres, han sido detenidas este fin de semana por agentes de la Policía Municipal de Pamplona tras acudir para mediar en una pelea que se estaba produciendo en el barrio de La Milagrosa. Los hechos tuvieron lugar en un piso, en el número 16 de la calle Río Alzania, donde la madrugada del sábado se solicitaba presencia policial para mediar, como decimos, en una pelea. Una vez allí, los agentes fueron agredidos, dicen, de forma sorpresiva y con bastante violencia. Con la ayuda de refuerzos consiguieron controlar la situación, que acabó, como decimos, con 5 personas detenidas. El antiguo Palacio de Redín y Cruzat de la calle Mayor de Pamplona ha iniciado un proceso de participación ciudadana para definir espacios y usos de lo que será el futuro centro comunitario, social y cultural. Las aportaciones para el diseño de este equipamiento municipal de carácter sociocultural, socioeducativo y sociocomunitario podrán realizarse de manera presencial a través de sugerencias recogidas en buzones que están repartidos por diferentes lugares del casco viejo. El concejal de Participación, Alberto Lavarga, ha dado a conocer los detalles de esta iniciativa. En los barrios de Pamplona que más quejas presentan al ayuntamiento son los del casco viejo y la Rochapea. Los motivos más frecuentes están relacionados con el mantenimiento del espacio público: árboles, parques, jardines, limpieza de la vía pública o la limpieza en San Fermines. Son datos recogidos por el consistorio entre junio y septiembre de este año, que revelan un incremento de quejas y sugerencias respecto al trimestre anterior. Durante 25 años, unos 8.400 pacientes han pasado por la unidad de los cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios. El centro sanitario ha realizado un acto conmemorativo hoy en el que se ha homenajeado a quienes iniciaron este servicio asistencial en el año 1991. En España se comienzan a crear las primeras unidades de cuidados paliativos a finales de los 80. Y en Navarra la iniciativa surge en San Juan de Dios en 1991 al detectar esa necesidad asistencial. Su primer director de unidad fue el doctor Viguria, que gestionó en sus inicios 19 camas. Como en otros países, la especialidad nace vinculada a la enfermedad de SIDA. Posteriormente evoluciona hacia el tratamiento de otros enfermos, mayoritariamente con cáncer. De un servicio que nació porque había una necesidad sanitaria que cubrir en nuestra sociedad navarra.
se ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo, siendo capaz de ofrecer apoyo y seguridad en momentos complejos de la vida de una persona y su familia. Pero esta unidad no solo ha tenido vocación asistencial, sino que también ha tenido vocación y espíritu docente, formando a lo largo de los años muchos profesionales sanitarios en el campo del paliativismo y realizando una importante labor de sensibilización social. En estos años, la unidad ha trabajado coordinada con el Servicio Navarro de Salud. En la actualidad, el centro cuenta con 30 camas específicas para paliativos y a la actividad hospitalaria se suma la atención prestada en el domicilio del paciente. Nuestra sociedad no sabe tratar la muerte y por este motivo corre el riesgo de no saber apreciar la vida. Desde esta unidad somos conscientes del error colectivo e intentamos ayudar a recorrer ese camino de vuelta hacia la compasión y hacia la naturalidad. En el acto de celebración del aniversario, el Hospital San Juan de Dios ha reconocido a los profesionales que han pasado ese tiempo por la unidad y a las familias de los atendidos. Cada navarro va a gastar de media 228 euros en regalos en estas próximas Navidades. Es algo menos que el año pasado. Las comunidades en las que más se gastará serán en Cataluña, Canarias y Madrid. Y La Rioja será el territorio con el presupuesto más modesto. La media en Navarra será comprar 8 regalos destinados a 5 personas diferentes y solo un 3% de los encuestados afirma que estas Navidades no va a hacer ningún regalo. Y sorpresa entre los pamploneses por el estado de algunas figuras que componen el Belén gigante del Parque de la Taconera. Como pueden ver, algunas de esas figuras presentan desperfectos, con roces y golpes y problemas con la pintura. El Belén lo instala el ayuntamiento desde hace años en este punto de la ciudad, cuando llegan las Navidades. Dicen de él que es un superalimento y aquí en Navarra su nombre está asociado a Ribaforada. Por eso este fin de semana se han organizado las primeras jornadas del brócoli. La localidad es el primer pueblo productor de toda Navarra y está entre los 5 primeros de España. Unas jornadas en las que se ha querido acercar el producto a los más pequeños y sobre todo dar a conocer sus propiedades. Pues ayer domingo, a donde nos acercamos fue a Urdax, en la cueva Ikaburúa de Urdaizubi, donde el artista beratarra Mikel Tellechea presentó una instalación audiovisual interactiva titulada Lurraren Erraiak, entrañas de la tierra en castellano. Los visitantes se encuentran en medio de esta cueva con un corazón que habita el espacio y que proyecta latidos de luz que rompen con el silencio y con la paz de la cueva. La instalación funciona a través de unos sensores que detectan el movimiento. Era el autor el que explicaba el sentido de esta iniciativa. Pues es un lugar natural y que representa un poco también eso, lo oculto, ¿no? Aquello que no vemos. Ahí entramos en un mundo subterráneo, algo que normalmente no vemos, y entonces me parecía que era un lugar pues muy adecuado para esta obra, ¿no? Que representa pues precisamente las entrañas de la tierra. El aulario de la UPNA ha acogido este mediodía un acto de creación gráfica colectiva para recordar la realidad de las personas refugiadas y migrantes. El acto está enmarcado en la Semana por los Derechos Humanos que organizan varias ONGs. El artista Javier Landa ha elaborado un graffiti a gran escala sobre lonas, recogiendo mensajes de los participantes a favor de las personas refugiadas y migrantes. Se reclama el derecho al refugio y a las vías seguras del tránsito. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. La peor noticia del fin de semana para Osasuna no fue el resultado ante el Barcelona, sino la lesión de gravedad del capitán Miguel Flaño. El central tiene roto el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y aún así salía, como ven, por la zona mixta el pasado sábado. Es lo que han dicho las pruebas a las que ha sido sometido esta mañana, una grave lesión que le va a mantener fuera de los terrenos de juego prácticamente todo lo que queda de temporada. Se confirma un diagnóstico del que no quería oír hablar tras el partido el jugador.
tenido ahí un mal apoyo en la primera parte y bueno, con algunas dudas porque todavía no sabemos el alcance de lo que puede ser, esperamos que no sea nada importante. Y bueno, y fastidiado en primer lugar pues por esa lesión y en segundo pues también por la derrota, por supuesto. Esperemos y toquemos madera que Miguel, un chico que bueno pues tiene que es carismático y dentro del grupo pues es importante que no sea nada, ¿no? Osasuna, que sigue colista de Primera División con la permanencia a 5 puntos después de la derrota por 0-3 ante el Barça. Una hora resistió el conjunto rojillo ante uno de los mejores equipos del mundo. Hoy hemos sido un equipo en muchas fases del juego, un equipo que colectivamente hemos sabido defender, hemos tenido la pelota, hemos jugado con futbolistas, con mucha gente, con capacidad ofensiva y bueno, hemos estado bien, el juego en las jugadas a balón parado, ellos son muy poderosos, sobre todo porque tienen la ejecución y luego tienen futbolistas que bueno, pues tanto Busquets como Piqué, como Titi, como Andrés, son jugadores con mucha envergadura y como tienen futbolistas que ejecutan, pues por lo tanto hay que tener, ahí hemos estado nosotros fuertes, cosa que... Un histórico como el Racing de Santander, segundo en la tabla, visitó por primera vez Mutilnova. Fue un partido trepidante en el que los locales hicieron muchos méritos para alzarse con el triunfo. Hubo intercambio de golpes. Esta fue la más clara, un mano a mano que Derra no definió bien y el portero le arrebató el esférico. Hasta que el Racing se adelantó antes de la media hora de encuentro. La Mutilvera fue con todo en la segunda parte. Acosó el marco santanderino. Fueron continuas las ocasiones claras. Los visitantes parecieron noqueados y sin apenas reacción. Pero ante semejante vendaval navarro, pudieron sentenciar. No lo hicieron y lo pagaron con el tanto de Eder en el descuento. Y así fue expulsado. Y no hubo tiempo para más. Se van con un punto de aquí, creo que se tienen que ir bailando e ir cantando hasta Santander. Mismo resultado 1-1 cosechado por el Promesas ante otro histórico, la Ponferradina. Meritorio empate en un campo complicado como el Toralín. A pesar de que los leoneses no conocen la victoria desde hace 5 jornadas, 6 con esta. Miguel Díaz adelantó a los navarros a la media hora de encuentro. Pero la Ponferradina empató nada más reanudarse el choque en su segunda mitad. No hubo más goles, aunque el filial gozó de 2 buenas ocasiones en el ocaso del partido para haberse llevado los 3 puntos. Valorando lo que tenemos enfrente, que es toda una Ponferradina con un equipo hecho para jugar el playoff, pues bueno, creo que el partido que hemos hecho es muy digno. El derbi navarro de la jornada también acabó en empate, pero este sin goles. Ni Zarra ni Tudelano fueron capaces de perforar el marco rival en Mercatondoa. Un partido con pocas ocasiones de gol y, por tanto, con resultado justo. Tenemos la experiencia del año pasado, de lo que vivimos aquí durante todo el año pasado, de cómo nos fue, y bueno, pues ya sabíamos un poco a qué se juega en este campo. A sacar lectura positiva, tercera semana sin encajar y ante un Tudelano que a nadie se nos tiene que olvidar que es un equipo referente aquí. La próxima jornada hay un triple enfrentamiento navarro-castellano-leonés, con Tudelano y Promesas recibiendo a Ponferradina y Cultural Leonesa. La Mutilvera visita Palencia y el Izarra viajará a Santander. Quien ha acabado 2016 en su pista fue el Beti Anaitasuna en la Liga Asobal y lo hizo de la peor forma posible, con derrota y además con mala imagen que dio el conjunto de Juan Toapezechea, que caía por 29-34 ante el Cuenca en la Catedral el sábado noche. Salvo en el primer parcial, los navarros anduvieron todo el partido a remolque en el electrónico y fueron incapaces de remontar en la segunda parte. Osvaldo, con 7 goles, llevó el peso atacante de Anaita, que no pudo frenar al trío formado por Nolasco, Ponciano y Perovic. Los 3 lograron 25 de los 34 goles de su equipo. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Se celebraba en Madrid la 14ª edición de las jornadas de periodismo de Coca-Cola, que cada año sirven para analizar
la salud de la profesión. En esta ocasión, responsables de diferentes medios debatían sobre el periodismo de investigación, las dificultades para llevarlo a cabo hoy en día y cómo se ha transformado debido a las nuevas tecnologías, la aparición de las redes sociales o de los medios digitales. Hay muchos periodistas que no pueden acudir a Canillas. 500 alumnos que pertenecen a 11 colegios de Pamplona han elaborado este vídeo para felicitar al Papa Francisco por su 80 cumpleaños. Lo han hecho grabando un concierto que ofrecieron en la Catedral de Pamplona y que han enviado al Santo Padre. Con esta felicitación a 500 voces nos vamos. Mañana habrá más noticias, ya lo saben, como siempre, a las 2:30 de la tarde, aunque pueden estar informados cuando quieran en nuestra web natv.es. Adiós, buenas noches.